Bien, voy a compartir la pantalla. Se ve ahí, ¿no? Curso de Economía Ambiental, dice. ¿Alcanzas a ver? Sí, Bueno, sí, sí. bueno, esta clase es, digamos, el tema que vamos a ver ahora, es un tema que normalmente la gente te dice, mira, no se puede o no sé cómo hacer o realmente hasta aquí llego porque no entiendo cómo, pero es y trata de darle valor económico al ambiente. Entonces es un gran dilema que siempre es discutido, digamos, en muchos ámbitos científicos, si equivale darle valor al ambiente, vale darle valor al ambiente, cuánto vale el ambiente, qué valor tienen los bienes y servicios con mercados y sin mercado. Y bueno, y para todo eso hay una teoría sobre la valoración ambiental que viene, digamos, defendida o viene auspiciada por la economía ambiental y, como les había dicho en las primeras clases, la economía ambiental está muy ligada a la economía clásica, digamos. Sin embargo, la economía ecológica no considera correcto, no considera apropiado asignarle un valor económico al ambiente, o un valor monetario más que económico, monetario. Porque ellos aducen que si uno le otorga un valor monetario al ambiente, está como transando con el mercado, porque ese valor se lo otorga según los precios de mercado. Entonces la economía ecológica plantea, no, muchachos, esto no tiene por qué ponérsele un precio, perdón, un valor, no un precio, un valor monetario, porque aquí está en juego, cuando uno le pone un valor monetario, la utilidad que eso tiene para las personas, un valor de comparación con el dinero, y obviamente los economistas ecológicos no están de acuerdo con eso. Entonces ellos asumen que la valoración del ambiente, si uno quiere darle valor, o bien, no es que si uno quiere darle valor, sería más apropiado valorar al ambiente en términos energéticos que en términos monetarios. Y ahí viene la gran disputa entre si qué es más útil al momento de tomar la decisión sobre el uso de un recurso, el valor energético o el valor monetario. Y están las dos posturas ahí. Obviamente la que más ha trascendido es la del valor monetario, porque es más fácil de entender. Vos le dices a un chino, a un sueco, a un dinamarqués, esta plaza tiene un valor, esta plaza pública tiene un valor, no sé, de 1.000 millones de pesos, o 25 millones de dólares. Entonces lo va a entender cualquier persona, incluso aunque no tenga formación en economía o en temas ambientales, sino cualquier persona que camina hacia su trabajo. En cambio, si vos le dices esto vale tantas miles de kilojoules, y bueno, te quedan mirando como primero qué es un kilojoule, y entonces tienes que explicarle todo lo que es la energía, los principios de la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, es como que ha tenido menos difusión, porque bueno, es un poco más complicado de no solamente de entenderlo, sino también de calcularlo. Y digo de calcularlo porque yo estoy buscando, estoy leyendo en algunos libros viejos que tengo, algunas viejos, de los años 90, de algunas técnicas, digamos, en cuanto a lo energético, y estoy leyendo bastante también de unos principios de bioeconomía del año 97, ahí está Claudio, del año 97, en donde se habla justamente, ¿qué tal Claudio, cómo estás? Se habla justamente de la idea de valorar los recursos naturales, los servicios o los bienes comunes, como se denominan ahora, en función de términos energéticos. Bueno, vamos a ver nosotros la parte de valor desde el punto de vista de mercado. Así es que existen métodos de valoración, vamos a ver algunos ejemplos y algunas aplicaciones de los mismos.
Em, este tema, a ver, ahí estamos pasando. Si nosotros nos imaginamos un recurso natural o un ambiente natural, no porque yo sea forestal, sino porque los libros así lo mencionan. Pero, por ejemplo, el bosque, un bosque así, en buen estado, que no solamente el bosque alberga vegetación y fauna, sino que también tiene una función de, bueno, todas las funciones ambientales que puede tener un bosque, ¿no? Con respecto al suelo, al aire, a la temperatura, todos los efectos de regulación, servicios de conservación, servicios de provisión, bueno, todo ese tipo de cosas se encuentran casi todos englobados en un bosque. Una pradera tiene obviamente un valor, pero bueno, una pradera no cuenta con leña. Tampoco cuenta con, por ejemplo, muchas aves, digamos, como puede tener un bosque. Entonces, el ejemplo del bosque, como les repito, no es porque yo sea forestal, pero siempre es usado como modelo, como un ejemplo de lo complejo que puede ser y toda la infinidad de servicios y bienes que puede ofrecer a la comunidad. No solamente a la comunidad, sino también a la ciudad, la comunidad que vive en y del bosque, sino a las ciudades que están a veces circundadas o rodeadas por bosques. Estos bosques o estos ecosistemas en general, los ecosistemas más complejos, pueden cumplir o desempeñar funciones de carácter social, productiva o ambiental. ¿Qué serían las de carácter social? El carácter social tienen que ver con, a ver si la puedo pasar a la transparencia, sí, la que tiene que ver con todos los aspectos relacionados a la recreación, al bienestar, también a la provisión, porque uno puede ir caminando por este sendero en esta foto que está aquí, y si hay plantas frutales en un área de reserva, uno puede cortar y comer mientras esté en la reserva, este, moras o plantas silvestres o frutos silvestres. Entonces, también hay una función de provisión. También hay una función de disfrute, donde uno puede aprender disfrutando, como este chiquito que está ahí en un mariposario en Costa Rica. Esas dos fotos de abajo son de Costa Rica. Hay una reserva y ese camino lleva hacia un volcán Poás, que he tenido la posibilidad de visitarlo en un congreso. Y ese chiquito que está ahí está en un mariposario, que el mariposario tenía, me acuerdo, unas dimensiones que son casi como de una cancha de fútbol. Sí, así, pero digo una cancha de fútbol tipo estadio, no el perímetro de una cancha en una superficie pelada, sino como un estadio con una malla enorme arriba, tela metálica, gigante, unas estructuras, luces y un montón de cosas más. Y adentro había mariposas de todas las variedades. Obviamente dentro de ese recinto había árboles, había senderos con tierra, con agua, había una pequeña laguna, había un curso de agua que entraba al sistema y salía. O sea, era un mariposario enclavado en medio de la selva. Entonces, eso tiene un montón de servicios, no solamente de disfrute, sino de conservación, de investigación, bueno, varias cosas más. Entonces, hay una función social innegable. Podemos diferenciarla de otra que es la función productiva, netamente productiva, como tenemos ahí durmientes de quebracho colorado, un cultivo agrícola, o la producción de ganado, pastura. Este, entonces hay una función también desde los ecosistemas de generar productos para el consumo o para el uso. Entonces está claramente definida y hay una función ambiental que es una función puramente y estrictamente natural en donde el hombre no participa. ¿Sí? Porque en esta función social el hombre es el que se beneficia directamente, el hombre o la persona, el ser humano, se beneficia de estas cuestiones. Aquí también, pero más indirectamente. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los seres naturales vivos, como esta flor, esta abeja, este tucán, que también está tomado ahí en esta zona, o aquella foto del glaciar Perito Moreno, donde el hombre, independientemente esté o no, estos ecosistemas tienen una función puramente ambiental, o sea, la alimentación por parte de,
del tucán hacia equilibrando la población de insectos, o esta mariposa que está cumpliendo una función de polinización, o aquel glaciar que está cumpliendo una función de acumulación, de regulación de temperatura, y varias cosas más. Son funciones puramente ambientales, estrictamente ambientales, en donde el hombre no participa activamente en ellas, pero sí las recibe indirectamente. Entonces, esas funciones social, productiva y ambiental, que está aquí hacia la izquierda, y que llegan a la sociedad mediante los beneficios que la sociedad percibe, se consideran activos ambientales desde el punto de vista de si tienen o no utilidad para la sociedad. Y aquí viene un poquito a empezar a unir las cuestiones. Ahí vemos tres fotos. La primera foto que está a la izquierda, eso es en Esquel, en donde se ve la ciudad de Esquel allá al fondo y se ve unas laderas cubiertas con árboles. Bueno, obviamente esas laderas cubiertas con árboles tienen una función de protección, porque si no estuvieran esos árboles, cuando llueve, se deslizaría gran parte de la superficie de la ladera hacia la ciudad, dañándola. Aquí en la foto del medio, que está más arriba, vemos lo que se llaman machines, que son ecosistemas de zonas de acumulación de agua en ciertas épocas del año, y que luego esa agua, una vez que se infiltra, genera la producción de pastos. Esos pastos naturales son luego usados para producir alimentos para el ganado. Entonces, la gente en diversos momentos del año puede mandar sus animales a pastar ahí, y cuando pasa el tiempo nuevamente de lluvia, del deshielo y bla, 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 entonces vuelve otra vez a cubrirse, y eso viene siendo usado de hace mucho tiempo. Y aquí a la izquierda, a la derecha, vemos un ecosistema, que esto es aquí el Parque Chaqueño, en donde vemos un árbol que también tiene una función, digamos, natural, de albergar biodiversidad, de fijar suelo, capturar carbono, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas funciones, que si son útiles a la sociedad, se comienzan a denominar activos ambientales. El activo ambiental viene a ser lo mismo que un activo desde el punto de vista económico. Es decir, yo tengo máquinas en mi fábrica, tengo activos, o sea, tengo capital, tengo cuestiones que me ayudan a producir otros bienes. Y con los activos ambientales pasa más o menos lo mismo. Y después están los pasivos ambientales, que es lo que queda cuando uno elimina un activo. Por ejemplo, si aquí a este árbol que está a la derecha, yo voy, paso con una topadora y saco todo, y pongo y habilito una tierra para cultivo, eso está muy bien desde el punto de vista productivo y económico, pero desde el punto de vista ambiental, estoy eliminando un activo ambiental, que es la cobertura vegetal que antes había ahí. O sea, no solamente el bosque en sí como número de árboles que ocupan una superficie, sino todo lo que el árbol y los árboles entre sí pueden generar como servicios, ¿no? Fauna y todo lo demás que les he comentado. Entonces, cuando hablamos de activos ambientales, estamos hablando de servicios o funciones que tienen utilidad para la sociedad. Y ahí viene la cuestión de por qué tienen un valor. Entonces, porque si son útiles, cuanto más útiles tienen, más valor deberían tener. O más valor tienen, pero más valor deberíamos reconocerles. Entonces, aquí hay dijo don Antonio Machado, todo necio confunde valor con precio. Aquí vamos a aclarar ya las cosas. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Nosotros, cuando hemos hablado de mercado, cuando hablamos del punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, decíamos que se fijaba un precio. Nunca hemos dicho que se fijaba un valor. Entonces, ese precio es lo que se acuerda en un mercado entre la oferta y la demanda por el bien o por el valor de un bien o un servicio. El precio, a mi peluquero ya me cobra 1.500. Bueno, va subiendo todo. Digamos, cada vez me corta menos pelo, le digo, me corta menos pelo y me cobra más caro. Bueno, ahí he acordado un precio. Él lo ha puesto al precio, yo necesitaba cortarme, y bueno, he pagado el servicio. Entonces, ahí hay un precio, no hay un valor. Entonces, en el caso de los activos ambientales, no hablamos de precio, sino de valor. Y no es lo mismo, como dice don Antonio Machado. No nos confundamos, ¿sí? El precio es aquel valor
que se le otorga a un bien en función de la demanda y de la oferta, es decir, en un mercado. Pero cuando hablamos de servicios ambientales, no estamos hablando de mercados. Sí hay lo que yo les he comentado la vez pasada, lo que son los pagos por servicios ambientales, pero no se está vendiendo el servicio en sí. Lo que se está compensando es la acción de generar ese servicio. Está entonces el servicio no es el objeto de cambio, el servicio sigue estando. Quien lo produce o lo asegura o lo provee el servicio puede recibir una compensación por parte de quien lo está usando o disfrutando a ese servicio. Entonces ahí hay una especie de pago, una transferencia de dinero. O sea, es un pago que no es lo mismo que una compra. Entonces son como que son sinónimos que nosotros lo usamos a diario, pero que en realidad no significan lo mismo. Todo depende del contexto en el que hablemos, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en claro y la idea de valorar el ambiente implica poder contar con un indicador, que en este caso va a estar expresado en términos monetarios, en otro caso puede estar expresado en términos energéticos, sobre la importancia de lo que significa el ambiente para la sociedad y a su vez que esto sea comparable con otras cosas que tienen valor. Entonces aquí Bentham en 1748, nacido en 1748, fallecido en 1832, plantea que el valor, pues una idea puramente utilitarista, significa que proviene del nivel de satisfacción que ese bien o ese servicio le genera a un individuo. Es decir, que cuanto más me satisface a mí, más valor puedo darle a ese bien o a ese servicio. Yo les daba un ejemplo. Yo no fumo, entonces para mí un cigarrillo encendido no me genera ninguna satisfacción, al contrario puede llegar a molestarme. Entonces no le voy a asignar ningún valor o le asignaré un valor cero. Pero para una persona que es dependiente del cigarrillo, tendrá un valor de satisfacción o de necesidad, en este caso, relativamente alto con respecto al mío. Entonces, el ambiente, desde esa perspectiva, tiene un valor desde el momento en que reconocemos e identificamos que proporciona beneficio al ser humano. Eso lo plantea Vázquez Lavín en su libro. Entonces, las valoraciones adecuadas y correctas nos van a permitir crear instrumentos para corregir fallas institucionales y de alguna manera también para orientar cómo tomar decisiones acerca de la conservación o del uso de los recursos, ¿no? De los bienes comunes. Hablemos ya en términos actuales. Esa valoración, ¿para qué me sirve? Justamente para justificar si la conservación de un ecosistema es necesaria porque va a ser útil a la sociedad. Entonces, es bueno, antes de decidir si esto lo conservamos o lo eliminamos o lo usamos, hacer una encuesta, hacer un estudio en la sociedad, a ver si representa algo realmente para ello. También puede ayudarme a incrementar la rentabilidad en determinados negocios relacionados con recursos naturales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis de inversiones en plantaciones forestales y tener que esperar muchos años para poder aprovechar la madera, podríamos incrementar los beneficios de ese análisis de inversión, que es el estudio de la rentabilidad, incluyendo en el cálculo, por ejemplo, venta de semillas o producción de miel, que lo podemos hacer usando los mismos árboles, las flores. Entonces generaría, o bien alquilando predios con cabañas, por ejemplo, dentro de una plantación, que eso es muy común en otros países, en Europa. Se compran bosques, no se los toca, o digamos, no se los toca en el sentido de no se corta toda la madera, sino que se los maneja con fines turísticos. Se hacen cabañas, hoy en día uno puede adaptar un contenedor, el aula que estoy aquí más o menos casi un poquito más grande que un contenedor. Entonces uno puede hacer una casa en un contenedor, una cabaña, meterla en medio del bosque y sacar una renta. Entonces son todos ingresos que pueden generar un ecosistema que puede ser un bosque, una selva o cualquier cosa, ¿no? Entonces también te ayuda sabiendo qué beneficios puede generar esto. También justifica solicitudes de financiamiento para conservación, puede establecer montos de compensación por daños y beneficios. O sea, se incendia una ladera y uno dice, bueno, está bien, se han quemado 8.000 hectáreas, o 2.000 hectáreas, o 1.000 hectáreas, o 1 hectárea. ¿Cuánto significa eso económicamente? Entonces, todo eso nos permite
definir la valoración. Si de pronto una acción de una persona genera un daño quemando un predio que tiene el vecino digo de que tiene 40 hectáreas a la par de la mía, por ejemplo, bueno, no se soluciona con tiros. Habrá que ir a la justicia dirá, bueno, necesitamos una tasación o una valoración o un cálculo o una estimación, ellos usen el término que quieren, en realidad es una valoración del daño que esta persona le ha ocasionado al otro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, vamos y medimos la superficie y vemos qué puede haber habido antes, qué se ha perdido. Y uno puede decir, sí, había unos cuantos árboles que de pronto eso si los cortamos, los vendíamos, valía tanto. Pero realmente solamente ha perdido eso. No, ha perdido muchas cosas más desde el punto de vista ambiental. Entonces, es interesante saber cómo hacer la valoración. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se puede decir que le dan valor al ambiente? Bueno, hay un par de razonamientos que lo plantea Diego Asqueta en su libro en el año 2002, en donde dice que hay dos tipos de valores. Uno es el valor intrínseco de la naturaleza, que es el valor en donde la naturaleza lo posee sin intermediación del hombre, que es lo que he dicho hace rato. O sea que las funciones que la naturaleza por sí sola genera desde el punto de vista de conservación propia de la biodiversidad, en donde actúa prácticamente el gen egoísta de los seres vivos, no de las personas. El gen egoísta, hay un libro que se llama Gen egoísta, si lo pudieran llegar a conseguir y leer, o si les interesa se lo puedo pasar por PDF, en donde habla del comportamiento de la naturaleza en general y cómo el hombre, a veces para poder entender por qué nos comportamos como nos comportamos, es también una aproximación al comportamiento que tienen los animales. ¿Sí? Este oso que lo vemos aquí o este gusano que lo vemos aquí comiendo, tiene internamente un gen que hace que actúe de esa manera, defendiendo su ecosistema, defendiendo la procreación, defendiendo la continuidad de la especie, y nosotros a veces no entendemos eso. Entonces, todo ese valor de esas funciones lo plantea Asqueta como valor intrínseco. Y luego está el valor antropocéntrico. El valor antropocéntrico, que vemos aquí a la derecha, vemos, esto no sé si es un cocodrilo, un yacaré, un lagarto, bueno, eso no lo sé, es un reptil, no, bueno, en términos generales, porque no soy biólogo yo, ¿no? Pero eso nosotros lo podemos ver, digamos, desde el punto de vista con muchos ojos, digamos, como algún elemento que nos asombra por su magnitud, el temor que le tenemos, respeto, también puede ser un regulador de fauna en ese humedal, también puede ser una presa valorada en función de su cuero para la venta, ¿sí? Carteras, botas, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, tiene varios valores y esos valores nosotros estamos asignando. Yo lo miro nomás y digo lo que se me ocurre, ustedes pueden decir lo que se les ocurra, pero estamos asignándole un valor en función de lo que nosotros creemos. Entonces, ese es un valor antropocéntrico que el hombre o la mujer, el ser humano, le otorga en función de su conveniencia o de lo que crea respecto de eso, que no es la creencia, de lo que supone que eso puede valer por lo que sea, ¿no? Freeman, en el año 93, él propone un sistema de recursos naturales y ambientales en donde combina lo que son bienes y servicios como productor de flujo de servicios. O sea, un ecosistema que puede generar bienes de consumo como combustibles fósiles, maderas, fibra, minerales, agua, productos de pesca, etcétera, que esos bienes, todo lo que he nombrado, pueden tener o generalmente tienen un valor de mercado. Pero otras funciones como por ejemplo dar sustento a la vida de otras especies o una atmósfera respirable, un planeta con climas habitables, son como servicios o funciones. Entonces algunos de estos sistemas recursos ambientes, brindan una variedad de esos, ¿no? Como por ejemplo recreación, placer de vistas, y también tiene la capacidad de absorber residuos generados por las actividades humanas, que cada vez es una función, si se quiere, de los ecosistemas, que es más tenida en cuenta porque, bueno, obviamente el aumento de los residuos, la generación de residuos va incrementándose,
a medida que aumenta el consumo, que aumenta la población. Y bueno, no hay muchos lugares en donde poder procesar naturalmente todos estos residuos, pero sí la tierra, el suelo natural, genera eso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué importancia tienen, y esto es es una mini presentación que he hecho una vez para una universidad en Perú, en la época de la pandemia, así que lo he hecho desde mi casa. Un montón de gente escuchaba, y querían ellos saber, esto es en la Universidad de Trujillo y en la Universidad de Chachapoyas, esto es en la selva amazónica de Perú, que después tienen la suerte de ir a visitarlos cuando salió de la pandemia, y antes también. Pero hablar sobre la importancia de la valoración de la gestión de los servicios ecosistémicos. La he incorporado a esta presentación dentro de la del curso porque me parecía que resume un poco más de todo lo que podemos hablar acerca de esto. Que de hecho hay libros escritos, hay videos enormes incluso revistas sobre valoración económica, ¿no? Revistas internacionales. Entonces, ¿qué implica darle o asignarle un valor? Lo que les he dicho hace un momento, los valores que los ecosistemas pueden generar, como belleza, valor afectivo, valor histórico, ¿sí? Y todos esos valores tienen cierta utilidad, es decir, como para nosotros son útiles, les asignamos un valor. Por lo tanto, un valor, por ejemplo, de belleza de un paisaje, de un animal, de un monumento natural, son valores que nosotros les asignamos, y de hecho hay fondos públicos que están destinados a conservar, por ejemplo, parques nacionales. Entonces, o animales que están en vías de extinción, son animales que pueden estar protegidos. O un monumento natural como puede ser el glaciar Perito Moreno. Entonces, hay una serie de fondos públicos, como les digo, o también fondos privados, como los que recauda Greenpeace, WWF, y son fondos privados de las personas que aportan para conservar algo. Entonces, si nosotros estamos pagando una cuota a Greenpeace para conservar el tigre de Bengala, y está bueno, porque yo no lo veo al tigre ni sé dónde, o sea, no lo he visto, ni sé qué tamaño tiene, sé que es como una vaca de grande más o menos, pero estoy dispuesto a pagar un dinero. Esta disposición a pagar por algo, que lo vamos a ver enseguida, también tiene que ver con el grado de valor que yo le otorgo a eso. Un valor afectivo o histórico o científico de un bien, como puede ser un anillo, una foto, una carta, un fósil. Hace poco, esto me comenta un primo, cuando voy a comer a la casa, vive de aquí a unos 40 kilómetros antes de llegar a Loreto por la ruta 9. Capaz que Claudio conoce toda esa zona. Vos, Claudio, vas para el lado de la Mística, ¿no? Bueno, si vas por esa zona, por ahí, seguramente pasa por la ruta 9. Me Sí, contaba que, ¿sí? ¿Vas por ahí que no? sí, Me bro, con- por la Loreto, eso sí. Bueno, me contaba mi primo que él tiene unos campos ahí, y un amigo, un vecino, estaba cortando madera para hacer carbón, y cuando cortaba madera veía que había algo que brillaba. O sea, brillaba, era algo raro, era brillo, digamos, así, metálico. Pero cuando se acerca y empieza a pegarle con el hacha nuevamente a ese árbol, ve que había adentro un sable curvo, estaba totalmente envuelto en la madera. Se ve que alguien en aquella época que viajaban los militares por el camino real hacia el Alto Perú, dejó un sable en un árbol, y bueno, después con los años eso fue creciendo y lo ha envuelto. Bueno, obviamente ese sable, eh, me decía, no sé qué voy a hacer. No, tiene que llevarlo aquí a patrimonio público, patrimonio histórico de la provincia. Hay gente que se dedica a eso, lo va a catalogar, lo va a acondicionar y lo va a exponer. O sea, tiene un valor histórico, no sé, no digo incalculable, pero sí un valor histórico altísimo, ¿sí? Porque es una prueba fehaciente que por ahí han pasado algún ejército alguna vez o alguien que ha estado peleando. Incluso sable curvo no se usa desde la época de San Martín, o sea que
vaya a saber. Entonces, ahí vemos un valor que lo ha resguardado el ambiente, si se quiere, no un bosque o un árbol. Y está el valor económico, está expresado en unidades monetarias. Entonces, con eso nosotros, porque eso mi primo me dice lo puedo vender, no. Digo, ¿lo puedes vender? Sí, lo puedes vender por Mercado Libre, puedes pedir fortuna, pero no corresponde hacerlo porque es una cuestión que tiene que ver con la historia, digamos, no es para sacarle plata. Pero bueno, ante la necesidad, qué sé yo. Entonces, evidentemente uno lo mira con ojos de moneda, ¿no? Aquí también se encuentran en este contexto los servicios ecosistémicos, que son todos los que nosotros hemos visto como servicios de aprovisionamiento, de regulación, servicios culturales y servicios de soporte, que sabemos que son servicios, porque los hemos estudiado, pero que también podemos asignarle un valor. Entonces, ese proceso de asignación de un valor tiene una trama histórica, si se quiere, ya lo vamos a ver ahora, pero también una transición desde el ámbito biofísico, que está aquí a la izquierda, hacia el ámbito económico o socioeconómico, al contexto socioeconómico. Este contexto natural, ¿sí? En donde nosotros encontramos los ecosistemas, la organización de los ecosistemas, encontramos las funciones y el funcionamiento de los ecosistemas, estamos todavía en el contexto biofísico, y luego vemos que esos ecosistemas pueden ser útiles para las personas, generando servicios ecosistémicos, que es justamente el cuadrito que está en el medio, que tiene la combinación o donde interactúan los dos círculos. Y si nos vamos un poco más a la derecha, vemos que esos servicios pueden generar beneficios. De hecho, hay trabajos sobre los beneficios de la naturaleza, que es la nueva denominación de servicios ecosistémicos, y esos beneficios de la naturaleza pueden ser valorados. Entonces, pasamos de un contexto biofísico a un contexto socioeconómico o bioeconómico, si se quiere. Esto es de una publicación del año 2017, ahí está la fuente, ¿no? Entonces existen en ese contexto ya bioeconómico o económico la clasificación de los tipos de valores que los servicios o que los bienes pueden tener. Entonces, si hablamos de valores de uso, valores de no uso y valores de opción, que ustedes ya lo han visto en otras asignaturas, pero aquí lo vemos desde el punto de vista económico. Entonces tenemos los valores de uso directo, que está bien aquí a la izquierda, como alimentos, biomasa, etcétera, que nosotros abajo tenemos los métodos con los cuales podríamos llegar a medirlos. Métodos dosis-respuesta, métodos basados en costos, precios hedónicos, valoración contingente, costo de viaje, que son los que vamos a ver ahora. Y tenemos los valores de uso indirecto, que son los que pueden medirse en función de métodos basados en costos o valoración contingente. Luego tenemos los valores de opción, en donde tenemos valores que nos da la biodiversidad o los hábitats conservados, que los podemos medir con los métodos de valoración contingente y precios hedónicos. Y luego están los valores de no uso, en donde están valores de legado y valores de existencia, en donde vemos que también hay métodos y en todos prácticamente está el método de valoración contingente, por lo cual es el primero que vamos a ver en este caso. Entonces, es importante justamente todo esto, la creciente importancia que va teniendo la valoración del ambiente, teniendo en cuenta su función como proveedor de bienes y servicios. Entonces, conocer esto nos permite tomar decisiones, nos permite reconocer, cuidarlos y denominarlos contribuciones o reconocerlos como contribuciones gratuitas que la naturaleza nos da a la sociedad. Cuando digo contribuciones, no necesariamente tiene que ser algo positivo. Ojo, porque yo puedo tener, como las externalidades, una acción natural que me beneficia o una acción natural que me perjudica. Entonces podría ser una contribución positiva o una contribución negativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, se ha ido avanzando en esto, digamos, y este cuadro permite, esto es de una investigadora argentina reconocida, hace poco le andó del premio Conex Brillante, se llama, es un premio, no es como el Balón de Oro, sino como el Balón de Diamante, una cosa así, ¿no? Y es argentina, le han dado un premio
internacional, Sandra Díaz se llama, y ella menciona cómo ha ido evolucionando el concepto de bienes y servicios en los últimos 20 años. Entonces, creo que lo hemos visto ya esto, en donde vemos cómo los Ecosystem Millennium Assessment de los servicios ecosistémicos del 2005 hablaba de los servicios ecosistémicos que ya los conocemos. Luego, en el IPBES de 2013, se ha incorporado el concepto de la madre tierra, ¿sí?, por un lado, y también de los regalos de la naturaleza, ¿no? Y también viviendo en armonía con la naturaleza, que son los cuadritos que están en azul. Y luego en el 2007 se ha vuelto a hacer una nueva reordenación, no ha cambiado mucho, pero sí estos regalos de la naturaleza vendrían a ser una perspectiva y un contexto específico en donde tenemos regulación de los regalos de la naturaleza, las cuestiones no materiales y las materiales, ¿no? Entonces esto está como contribuciones, Nature Contribution to People, sería NSP, que son las contribuciones o regalos que les decía antes, que hoy por hoy son estos servicios, ¿no?, denominados de esa manera. Se mantiene desde el punto de vista de la naturaleza, aquí lo que es ecosistema pasa a llamarse naturaleza. O sea, que volvemos a los libros de la primaria, chicos. Yo estudiaba ciencias naturales, y en ciencias naturales se estudiaba todo esto. Entonces después no, hablado de lo biológico, lo ecológico, lo ambiental, se empezó a desgranar, se ha desgranado tanto que ha generado tanta confusión y que volvemos a las fuentes. Ese libro que les digo del gen egoísta habla de que uno tiene que volver al, dice el caldo primario. Entonces volver a la base en donde vemos la naturaleza. Si la naturaleza nos contribuye, nos regala cosas que nos generan, como dice aquí abajo, aquí habla del bienestar humano y aquí habla de los bienes, la calidad de bienes para la vida, y aquí nos habla también de good quality of life. Entonces habla del bienestar de las personas y viviendo en armonía con la naturaleza, que antes era simplemente el bienestar humano, ¿no? Entonces esa nueva denominación, esa renovación conceptual, digamos, es útil, es útil. Aquí hay un trabajo en el que yo he participado, en donde hicimos un estudio sobre valoración integrada de servicios ecosistémicos en América Latina, en donde localizamos sitios, varios puntos, y hay una clasificación de esos bienes y servicios en función de la escala, de las zonas, o si son ecosistemas acuáticos, terrestres o marinos, en donde no solamente esta valoración, aquí no estamos otorgándole valor monetario, estamos simplemente identificando y valorando de alguna manera los servicios en función de las escalas, de las zonas o de los ecosistemas. O sea, no solamente la valoración tiene que ser económica. Aquí estoy de acuerdo con la gente de la economía ecológica. Aquí vemos otro concepto más nuevo, que es del año 2020, que habla sobre la valoración plural, una cuestión nueva también, en donde vemos, si vamos hacia la izquierda de la pantalla, negociación y manejo de conflictos, trabajos límites, investigación, acción participativa, investigaciones en sustentabilidad transdisciplinaria, economía ecológica, sociología ambiental, psicología ambiental, ética ambiental, sistemas socioecológicos. Todos esos en conjunto, si nosotros los analizamos, nos va a dar en definitiva, lo que es la definición de valoración plural. O sea, el reconocimiento de los roles que juegan los diversos valores de la naturaleza, ayudando a las personas para, bajo relaciones de poderes asimétricos. Es interesante esto, porque empieza a mezclar las relaciones sociales, empieza a mezclar la relación con el ambiente, empieza a hablar de la ética, de la psicología y la sociología. Ya no es más estas plantas o estos pajaritos, ¿entienden? Entonces se complica. Y cuando hablamos de plural, hablamos de todos los actores tienen un rol protagónico, un rol vital, si se quiere, en todos los ecosistemas. Entonces, valorarlo con esa visión macro es el desafío al que están apuntando en la actualidad los investigadores. Esa valoración plural también tiene que ser inclusiva, relevante, transparente, diversa y efectiva. Son esos los ejemplos que está poniendo aquí
en donde vemos que la inclusión de los usuarios, o sea, los actores que viven de los recursos, está todo en inglés esto, pero habla de los propósitos, de la definición, los alcances de la evaluación, métodos de selección, de aplicación, de integración. Bueno, esto es un tema que viene rápidamente avanzando y a veces, por ejemplo, este del año 2020. Obviamente el 2020, el 2023, ya está terminando encima el 2023 y hay publicaciones del año 2024. Por lo tanto, este es un tema que no se duerme. Al contrario, yo me levanto a la mañana y veo hablo metafóricamente, ¿no? Una nueva denominación, un nuevo estudio, un nuevo criterio, un nuevo enfoque de lo que son los servicios ambientales, de lo que son las contribuciones de la naturaleza. Algunos resultados en términos numéricos sí los podemos obtener. Esto es sobre un seminario internacional de valoración de servicios ecosistémicos que hemos trabajado con un tesista de doctoral. Es un póster en donde hemos llegado a obtener, por ejemplo, resultados de excedente del consumidor de individuos que andaba alrededor de 3.093 pesos por mes por persona. Esto es $92 por mes por persona. En aquel momento era 3.000. Hoy son 92.000, ¿sí? Porque $92.000 a $1 a 1.000, para entender, allá el dólar estaba a 30 pesos, ¿no? Entonces, es lo que la persona está dispuesta a pagar para conservar, y estoy leyendo el título del póster, Servicios Ecosistémicos de Provisión en Bosques Nativos en Santiago del Estero. Sí, son dos tesistas de doctorado que han hecho un trabajo conjunto. Carlos Bruno y Jorge García. Uno ya es doctor. Y bueno, hemos intentado valorar esto. Entonces, teniendo en cuenta, dice que con 111 productores y recolectores, el excedente del consumidor, o sea, lo que están dispuestos a pagar por arriba de un precio X, que no, en este caso es cero, porque no hay un precio del producto, habla de 343.000 pesos, es decir, $11.000, 445, hoy son 11 millones de pesos. $11.000, ¿no? $1.000 un millón, 11.000, 11 millones de pesos. Entonces uno dice, la miércoles, ¿se puede? Claro que se puede. Encuestas, métodos de valoración contingente. Bueno, aquí hemos encontrado que el excedente del consumidor también está evaluado, este es otro caso, en $113.000. ¿Sí? Esto es aplicando los valores de los métodos que vamos a ver en unos minutos. La valoración no es el fin a perseguir, sino una etapa en un proceso. Es un medio para alcanzar la sostenibilidad en el manejo de los bienes y servicios. Los ejercicios de valoración deben ser incluyendo a los participantes de los estudios y las conclusiones. No hacer un estudio desde un dron sin involucrar, digamos, a los actores, ¿no? Hay que bajarse y interactuar con ellos para poder obtener un valor real. Si no, va a ser simplemente un número. Por eso, cuando hablamos de una valoración plural, no es una pregunta simplemente, sino esa pregunta y la respuesta va enmarcada en un contexto complejo. Deben acercarse más los académicos con sus resultados a los privados, que son los que necesitan saber qué o cuánto valen los recursos para así poder conservarlos. Los servicios ecosistémicos, por ejemplo, en este caso para la producción de alimentos. Y encontrar el valor no implica ponerle un precio de venta. Yo puedo valorar un servicio, puedo valorar una plaza por los servicios que la plaza genera, pero no le estoy poniendo a la venta. Eso está bien claro. Entonces, la valoración no implica precio de venta. Los valores económicos, que son los valores de los bienes y servicios, o sea, generalmente los servicios y los productos tienen un valor porque la gente se los da, tiene un valor antropocéntrico, como decíamos. Esos valores generalmente suelen estar medidos en términos de intercambio y por lo tanto son relativos. Lo que para mí yo puedo hacer un trueque, puedo entregar algo que para mí ya no tiene valor, de hecho por eso me deshago, a cambio de algo que para mí tenga valor. Entonces puedo hacer un trueque con una persona por dos bienes, ¿sí? Yo le entrego, no sé, a mí me encanta leer y escuchar música, pero yo, por ejemplo, he leído un libro y me ha regalado en mi cumpleaños otro libro igual.
Entonces, entrego ese libro y lo canjeo por un vinilo, por un disco. Entonces hay un canje. Y obviamente hay valores asignados a cada uno en función de la utilidad, del placer que a mí me puede generar escuchar un disco o un libro. Entonces, no hay intercambio de dinero, pero sí puede ser cambiado por valor monetario. Entonces dice, mira, yo tengo este libro para vender, ¿vos qué me das? Yo tengo, no sé, una silla que le falta una pata. Bueno, a mí eso no me sirve. Bueno, te doy un equivalente al dinero del libro en dinero. Te doy un equivalente al valor del libro en dinero. Entonces, intercambio, ¿sí? Y no dejan de ser relativos. Generalmente ese elemento es el dinero en el que se expresa, ¿no? Y los valores de una sociedad generalmente se pueden obtener agregando valores individuales. Bueno, esta clasificación de valores de uso es la que hemos visto hace rato. Estos son los distintos casos que ustedes ya lo saben, de los tipos de valor. Y aquí viene un caso puntual que es el valor que ha encontrado un autor, Robert Constanza. Todavía vive este hombre. En realidad no es un hombre tan grande, pero yo cuando he leído el primer libro que me ha llegado a mis manos de economía ambiental es ese libro, del año 97, en donde decía, debe ser un señor grande, y después he visto una foto, no, un tipo que hoy debe tener 65 años, no es un tipo, no es un viejo de 90, digamos. Ahora, fíjense ustedes esa tabla, este hombre, con un equipo de gente, entre ellos había a un argentino, ha hecho un cálculo de lo que significa el valor de los servicios del capital natural y servicios ambientales a nivel global. Primer trabajo a nivel global. Este trabajo ha despertado, digamos, la inquietud de muchas personas en poder entender de que sí es posible valorar y que hay técnicas que lo permiten hacer. Y de hecho nosotros en este póster que les comentó hace un momento hemos encontrado un valor. Pero aquí él pone diversos servicios ambientales como formación de suelos, recreación, bueno, todos los que están ahí, polinización, y cada uno tiene su valor a la derecha en dólares, pero explicado en trillones de dólares por año. Curiosamente, el servicio de formación de suelos, fíjense el valor que tiene, 17.1 trillones de dólares al año. Y hay otros que, bueno, alcanzan 0,8, 0,5. 0,8 el menor, 0,7 polinización. La cuestión es que la sumatoria de eso da un estimativo a 33,3 trillones de dólares. No se van a olvidar porque son los tres tristes tigres que comen trigo, ¿no? Entonces, esos 33 trillones de dólares al año, si me hubiesen dicho 44, también lo hubiese creído. Si me hubiesen dicho 3, también lo hubiese creído. O sea, no lo puedo poner en duda, simplemente tengo que aceptarlo. Son estudios de gente seria. Y ese estudio fue hecho en el año 87, ¿sí? El 15 de mayo, un día antes de mi cumpleaños. Y está publicado en esa revista, por eso les dejo la cita ahí, ¿no? Se llama El valor de los servicios ecosistémicos mundial y capital natural. Entonces, ahí hay un montón de gente y lo vamos a ver a José Paruelo, en la cuarta fila, José Paruelo dice abajo, Robert Raskin, Paul Sutton, bueno, toda esta gente publicó en la revista, la revista Nature. Esta es la revista más top del top mundial, del mundo mundial, digo, ¿no? Ahí han publicado esta gente en aquel momento. Lo bueno es que ellos han encontrado un valor actual estimado, tomando en cuenta 17 ecosistemas, 17 servicios ecosistémicos para 16 biomas en todo el mundo, basado en una síntesis de estudios publicados y cálculos originales acerca de la totalidad de la biosfera, encontrando un valor que tiene un rango entre 16 y 54 trillones de dólares. Por tanto, el promedio andaba en 33 trillones. Después de eso, fíjense que es interesante considerar esto, que el Producto Bruto Mundial global es de 18 trillones de dólares al año.
Y esto tiene prácticamente el doble, 33 trillones. Para que tengamos una idea de lo que significa poder encontrar el servicio ambiental. O sea, es muy superior, casi el doble, de lo que puede ser la producción mundial de bienes y servicios económicos, ¿no? Aquí está la publicación que fue actualizada en el 2014, y ya no está Paruelo, pero hay otros autores, Pablo Constanza, Sudlos de Bru, todos son autores que yo los he leído, Kerry Turner, son autores, bueno, notables. Esto es una revista Global Environmental Change. También ha sido publicado el mismo estudio actualizado, y aquí ellos han encontrado valores que andan en los 145 trillones de dólares al año. Aquí lo estoy marcando. ¿Mm? Con valores promedios. Bueno, esto se publicó en el 2014. Por lo tanto, implica que todavía sigue y puede seguir creciendo, porque primero que la gente ha empezado a considerar con más seriedad, con más atención estas cuestiones ambientales y los valores que ellas tienen. Bueno, ahora, ¿cómo han hecho estas personas? Yo les voy a contar cómo han hecho y cómo hemos hecho nosotros para hacer los estudios. Yo tengo varios estudios de valoración y ya no me acuerdo cuántos, pero más de 20, 30 debo tener. Mi tesis de doctorado ha sido sobre un nuevo método de valoración ambiental. Entonces, bueno, por ahí me copo un poquito, ¿no? Déjenme. Hay técnicas directas y técnicas indirectas para poder obtener estos valores. Primero, para obtener el valor, técnicas directas, simplemente preguntando a las personas, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por tal cosa? Que es una cuestión ambiental. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por conservar una especie que está en vías de extinción? Y la otra es técnica indirecta, que es haciendo comparación de lo que, por ejemplo, yo puedo gastar para ir a visitar un parque natural, un parque nacional o un monumento natural como el glaciar Perito Moreno. Yo puedo relacionar lo que he gastado en dinero para llegar hasta ahí, me da un indicativo de lo que vale para mí. Pero tiene unas cuestiones que son para analizar, porque yo puedo poder decir que estoy dispuesto a pagar 1.000.000 de pesos hoy para ir a visitar el glaciar Perito Moreno, que capaz que por ahí nomás sale, ¿no? Entre hotel, avión, comida, ropa y qué sé yo, entrada, ¿no? Pongámosle, bueno, 600.000 pesos. Pero no tener ese dinero. Entonces yo estoy dispuesto a pagar si tuviera, pero como no lo tengo, ¿qué? ¿No lo estoy valorando? No, sí puedo estar valorándolo indirectamente, ¿sí? Pero también puede ser una técnica directa, porque puedo decir estoy dispuesto a pagar 600.000 pesos para ir al parque, los glaciares, y ver el glaciar. Pero también puedo irme directamente al glaciar en vehículo, saliendo de Santiago, y cuando llego allá me dice alguien, me hace una encuesta y me dice, señor, queremos saber cuánto ha gastado usted en llegar hasta aquí. Y digo, mirá, entre la nafta, hoteles, peaje, comida, qué sé yo, 600.000 pesos. Entonces me dice, ah, bien, usted le ha otorgado al parque o al glaciar un valor de 600.000. Entonces imagínense, esa es una técnica muy, muy básica que les estoy comentando. Imagínense el valor que puede tener si uno empieza a cuantificar los millones de personas que han ido a visitar desde que el glaciar es un monumento y que está registrado como tal, del mundo. O la gente que va a ver las ruinas de Machu Picchu, del mundo, desde hace años. O sea, el valor es incalculable, incalculable. Pero se lo puede calcular. Si esta gente ha medido los valores globales en 33 trillones de dólares, bueno, imagínense, se lo puede hacer. Encima 33 trillones de dólares, que si pasamos a pesos, bueno, me muero. La cuestión es que también existen otras técnicas que son técnicas de evaluación basadas en preferencias reveladas y preferencias declaradas. ¿Qué diferencia entre una y otra? La de abajo, la declarada, es la que yo digo, estoy dispuesto a pagar 600.000 para ir a ver el glaciar. Y la revelada es la que revelo una vez que yo he llegado al sitio.
y me han dicho, ¿cuánto ha pagado, señor, usted? Le digo la verdad, he revelado lo que he pagado, ¿sí? Entonces hay uno que se ha hecho el acto de ir a visitar y otro el que está potencialmente definido de ir a hacerlo, ¿no? Entonces, para hacer un estudio de valoración, yo tengo que primero tener una fase de preparación, una fase de valoración propiamente dicha y una fase de post-valuación económica. En la fase de preparación tengo que identificar qué es lo que quiero valorar. Por ejemplo, el glaciar, por ejemplo, una reserva, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, una biblioteca, por ejemplo, el sable que les he comentado, eh, una casa, imagínense la casa del conde Drácula que está en Rumania, el valor que tiene, más allá de la casa. O sea, el hecho de ir, que va gente a visitarlo, si uno le otorga un valor, bueno, puede hacerlo y lo va a calcular y va a variar todos los años, obviamente, ¿no? Entonces tengo que definir el objeto que quiero valorar. Definir el ámbito, si es un ámbito privado, si es un ámbito público, si es el ámbito en cuanto a la extensión, a la superficie, todo esto. Identificar cuáles son los bienes y servicios que en ese ámbito quiero valorar. La segunda es quiénes son los agentes económicos involucrados, visitantes, gente que vive en el lugar. Yo he hecho un estudio de valoración de los servicios ecosistémicos en bosques comunes en donde habitaban y habitan pueblos originarios en Salta, en 4 departamentos en la provincia de Salta. Entonces ahí identificamos, no me interesaba el salteño que vive en la ciudad de Salta, me identificaba el huichis o el criollo o quien estaba viviendo en esos montes nativos, en donde había actividad forestal, ganadera, agrícola, artesanal. Entonces todo eso es el contexto, ¿no? Priorizar los bienes y servicios que quiero analizar, identificar el tipo de valor que quiero analizar, si es un valor de uso, un valor de conservación, un valor de opción, un valor de legado, y cuál método será el más adecuado para el caso. Entonces, de los métodos vamos a ver enseguida, y luego una vez que aplico, identifico, hago la aplicación de la técnica, obtengo un valor, y a partir de eso puedo tomar decisiones. ¿Sí? Y esas decisiones también pueden ser analizadas como aportaciones que se consiguen para valorar la solución o generar una solución a un problema. Normalmente uno no es necesario valorar algo porque sí, es necesario hacerlo a la valoración si es que hay la necesidad de hacerlo. Pero puedo hacerlo eh, porque me gusta, pero también es bueno hacerla para que sea útil para una decisión. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros de valorar los servicios ecosistémicos de la provisión de vainas de algarrobo, era por una cuestión de que las personas no sabían lo que, o sea, ellos pagan por la bolsa de vainas de algarrobo de algarroba para hacer harina, ¿sí? Entonces, eh, pero esa harina muchas veces puede ser exportada por otro que les compra a un precio bajo. Entonces ellos querían saber cuál es el valor real, no de la vaina en sí, sino de la capacidad de producir esas vainas como servicio ambiental de provisión de una plantación. Y también por un lado hicimos una plantación y por otro lo hicimos en bosques nativos. Entonces hay una necesidad detrás de eso para poder para, para generar ese estudio, ¿sí? Y es bueno documentar todo. Por eso cada vez que uno hace un estudio es bueno escribir, publicar en un póster, en un artículo, en una nota, o tenerlo escrito por las dudas, pero no quedarnos con esa información, porque eso ayuda a que mucha gente pueda interesarse en eso y replicar los métodos, ¿no? O ese ejercicio. En la literatura puede haber quizás ahora un poco más, pero en un momento, a mediados de los 20, del año 2020, estaban registrados unos 17 métodos de valoración, que difieren entre sí en los mecanismos que emplean para recoger la información, que puede ser encuestas, observaciones, mediciones, declaraciones, cuantificaciones, y la otra cuestión que los diferencia es cómo los aplico en diferentes situaciones, puede ser antes o después, o sea, yo puedo valorar la función de protección de una ladera
antes o después de un incendio. Entonces también tengo métodos ex ante y ex post. También estos métodos difieren entre sí en la variable que se emplea para valorar. Yo puedo valorar en función de un costo, puedo valorar en función de un ingreso, puedo valorar en función de una disposición a pagar o de una disposición a recibir una compensación. Por lo tanto, son elementos que hacen que los métodos se puedan diferenciar unos de otros, ¿no? Esto es de una charla que vinieron a dar hace un tiempo un par de personas de la Unión Europea, no me acuerdo las siglas, pero estos son Raúl Sánchez y Luis Sánchez Torrente. Uno es doctor en matemática y el otro es doctor en estadística, y ellos se eh, daban cursos sobre valoración económica. Por lo tanto, vemos que no solamente la valoración está en el ámbito de la economía, sino que, como vimos en las primeras transparencias, es una cuestión transdisciplinaria. Sí, aquí hay un matemático y un informático que han trabajado y trabajan en esto, ¿no? Ellos nos hablaron sobre las encuestas, sobre gastos que se pueden hacer o que se realizan, disposiciones a pagar, encuestas para valores para que sean ordenados o elegidos según la importancia. O sea que yo puedo, por ejemplo, tener un ejemplo de valoración, mostrar fotos a personas de diversos paisajes y decirles, mira, estos son 5 fotos de 5 áreas que el Estado provincial desea denominar las reservas. Y obviamente son distintas. Entonces yo quiero que vos me des un orden de prioridad de cuál te parece más linda o cuál crees que es más importante. Entonces, si la persona conoce esos sitios, puede hacer un análisis con expertos, con biólogos, con ingenieros agrónomos, forestales, zootecnistas, ecólogos. Entonces, dice, mira, esta es una reserva tal, esta es la reserva tal, esta es la reserva tal, esta es la reserva tal. Ordenámelas en función de prioridades de conservación. Ah, listo, la persona entiende, dice primero va esta, después va esta, voy a otra persona y también le hago la consulta. Entonces después lo analizo y puedo determinar el orden de importancia. Y en ese orden dirá el Estado Nacional o el Estado Provincial, vamos a destinar primero a esta área que ha sido la seleccionada como la más prioritaria para asegurarnos supervivencia, permanencia o lo que fuere, orientamos dinero para conservación. Después vamos viendo las demás. Entonces sirve para todo eso. No es solamente poner números económicos, números monetarios. Se pueden hacer encuestas grupales o individuales. Yo hice encuestas a gente, como les decía, en Salta, que eran pueblos originarios. Había gente que no sabía hablar castellano, obviamente tampoco sabía escribir ni leer en castellano. Entonces tomaba un grupo en una mesa en donde había 6 personas, de las cuales una sabía leer, ¿sí? Y esa persona hacía la encuesta y la encuesta era referida al grupo. Entonces, esa persona hacía que conversen las personas entre ellos, no sabían leer, como les digo, y digamos, esto es más importante, esto es menos importante, y la otra persona llenaba esa encuesta. O bien puede ser encuestas individuales, una a cada uno. Puedo hacer entrevistas en profundidad, encuestas telefónicas, por correo, por internet. Bueno, hoy en día hay muchas estrategias y con la pandemia ha habido muchas más. Entonces, eso también nos puede diferenciar los métodos de uno de otro. Vamos a ver los más usados a nivel global. El primero es el denominado método a precio de mercado, método de valoración a precio de mercado. Aquí no hay ningún tipo digamos, de planteo estadístico ni nada, simplemente es el valor de mercado que tienen los bienes y o servicios. En el caso de servicios, no tenemos muchos servicios ambientales que tengan un precio, eso ya lo hemos aclarado, pero sí se da perfectamente para los bienes. Y aquí tenemos frutos, hay hongos, hay frutas, bananas, y todo tiene un precio, todos son bienes naturales, que son obviamente algunos, seguramente, esto que está aquí, lo primero que se ve parece que son hongos,
Puede ser hongos cultivados, sí, ahí dice bullets. Pueden ser hongos cultivados o pueden ser hongos cosechados del monte. Son gratuitos, son bien natural, que yo lo traigo, lo lavo y lo pongo en el mercado a un precio. Entonces, se basa, digamos, en valorar los servicios y bienes ambientales, sobre todo bienes, en función del precio de mercado. Casi no se emplea para servicios ambientales, dice aquí. Luego está el método de valoración contingente, y aquí vamos a poner un ratito de atención. Ese método ha sido, ¿por qué se llama valoración contingente? Porque todos los valores de la gente convergen a un punto. Contingente también es como que todos juntos van hacia un lugar. ¿Sí? Por eso se viene el contingente de Tucumán, o viene el contingente de Salta. Es un montón de gente que vienen todos juntos hacia un punto. Bueno, aquí todos los valores juntos van hacia un punto. Entonces, lo presentado en el año 1963, Davis, basado en otros planteos que habían hecho Siriasi y Weintraub, que es otro economista. Esto está basado en una técnica directa. Viendo lo de las técnicas hace un momento, está basado en que yo le pregunto a una persona directamente, mediante una encuesta, qué está dispuesto a pagar o cuánto está dispuesto a recibir como compensación. Por eso encuentra la DAP y la DAC. Disposición a pagar por algo, disposición a recibir una compensación por algo. Y usa, como dice aquí, preferencias declaradas, no reveladas, sino yo le pregunto cuánto está dispuesto a pagar o a orientar de su dinero, pero no es una cuestión de que lo tenga que hacer. O sea, es una declaración de algo. ¿Qué es la disposición a pagar y disposición a recibir una compensación? Yo he hecho un estudio para mi tesis de maestría en el lago de Termas de Riondo, en el momento más picante de la contaminación por los ingenios azucareros en Tucumán. 2007, 2006, 2005 eran los problemas. 2007 encuentro el valor de lo que la gente que vive en la ciudad de Termas y que se veía afectada por esos problemas estaba dispuesto a recibir como compensación por la pérdida de su calidad ambiental. Hoteles, servicios de fotografía, turísticos, actividades que tienen que ver con el lago. Entonces hicimos encuestas con los chicos que me ayudaban en ese momento, estudiantes de ecología, y obtuvimos un valor, ni me acuerdo el valor, pero eran varios, hoy en día debe ser una masa de plata porque eran dólares, ya pensando en el futuro lo he puesto en dólares, de lo que significa para la gente la pérdida de su calidad ambiental por una contaminación, de la cual ellos no tienen nada que ver, es una contaminación generada por una industria en otra provincia. Entonces, hemos encontrado la disposición a recibir como compensación. Y también puede estar la DAP, que puede ser disposición a pagar, por ejemplo, para conservar algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite valorar? Mejoras ambientales, pérdida de calidad ambiental, áreas silvestres, parques nacionales, diversidad biológica, antigüedades. Ese es el método más usado. ¿Cómo lo aplicamos? Con una encuesta que tiene 3 bloques. Un primer bloque que contiene información sobre de qué se trata el estudio. Un segundo bloque que contiene información sobre lo que está dispuesto a pagar, o sea, la modificación que se va a realizar y si alguien está dispuesto a pagar algo para conservar, o también medir lo que está dispuesto a recibir por la modificación en su calidad ambiental, es una compensación económica. Y un tercer bloque que no es tan necesario, pero sí ayuda a justificar las respuestas del segundo bloque, que contiene información de aspectos socioeconómicos, edad, profesión, ingresos, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos logrado ver, por ejemplo, que la disposición a recibir una compensación no tiene que ver con el estado de sus ingresos económicos. O sea, no tiene que ver con que si una persona tiene muy pocos ingresos, estaría dispuesta a recibir mucho dinero porque diría, esa es una posibilidad de que me paguen a mí por mis daños. O a la inversa, que una persona rica, dueño de un hotel, no quiere recibir ninguna compensación porque no está bien con sus ingresos. No, era todo lo contrario. O sea, no todo lo contrario, era totalmente, no tenía nada que ver una cosa con la otra. De hecho, gente que eran propietarios de hoteles que tenían mucho dinero, eran los que más daño habían sufrido porque no tenían ingresos de turistas.
Y la gente que tenía pocos ingresos también valoraba, digamos, o percibía o necesitaba una compensación por la cantidad de cosas que podía haber perdido, ¿no? O sea, no había una relación. Pero sí está bueno ver que los más jóvenes eran los que más dispuestos estaban a recibir compensaciones en las termas que los más viejos. ¿Por qué los más viejos no, los mayores? Porque como que ya estaban acostumbrados y no les afectaba mucho, pero los más jóvenes sí. Entonces, eso tiene mucho que ver en la aplicación del método. Los tipos de encuesta, como les decía, puede ser personal, grupal, etcétera. Formato de la pregunta, hagamos las encuestas, puede ser una encuesta abierta, puede ser con formato dicotómico, formato múltiple, formato subasta. ¿Eso qué implica? Una pregunta abierta es ¿cuánto te dispuesto a recibir como compensación? Y le pones una línea que diga 1000, 2000, 100.000. El dicotómico es, ¿usted está dispuesto a recibir 1000 pesos por mes? ¿Sí o no? Es el dicotómico. Y el múltiple dice, ¿usted cuánto está dispuesto a recibir? Y le pones unas opciones. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. Entonces la persona elige. Y el formato subasta es cuando uno dialoga con la persona y le dice, ¿usted recibiría o está dispuesto a pagar 1000 pesos por la entrada a este parque nacional? No, 1000 pesos es mucho. ¿Cuánto? ¿700? Sí. ¿Y 800 pagaría? Sí. ¿900? No, porque ya estoy en 1000. 850, esa es la subasta, ¿me entiendes? Busca el lugar, el valor preciso. Entonces, es interesante también aplicar una encuesta preliminar, un ensayo de cómo podría ser esto, determinar el tamaño de la muestra. Nosotros hicimos 111 productores de producciones de vainas de algarrobo. Es una banda de gente, porque no mucha gente lo hace, pero sí hemos podido registrar. En el caso de las termas de Riondo eran 300 encuestas. Esa es la muestra. Está en magnitud con la población, ¿no? El vehículo de pago implica el modo en cómo se va a pagar. El vehículo de pago que Greenpeace aplica es una tarjeta de crédito. Nosotros hicimos un estudio, yo con un agente de emisiones, sobre la disposición a pagar por calidad de agua en un arroyo, y esa agua se potabilizaba para la ciudad. Entonces, el arroyo tenía unas cuestiones de químicos, agroquímicos, por la actividad de té y de hierba, producción de té y de hierba, y ganadera en la zona de Misiones, en una ciudad, en Oberá, el lugar. Entonces la gente estaba dispuesta a pagar un dinero para generar un esquema de pago por servicios ambientales. ¿Y cómo era el vehículo de pago? Un cupón que venía en la boleta del agua. Entonces mensualmente viene la boleta del agua a tu casa y vos pagas la boleta de agua y pagas ese cupón voluntariamente. Si no quieres lo rompes y lo tiras y no pagas. Y si quieres vas y pagas ese dinero. Entonces ese es el vehículo, es el mecanismo, ¿no? Hay presencia de sesgos, es decir, no es lo mismo que hagan las encuestas personas que conocen del tema a que lo hagan objetivamente personas que no conocen el tema. Se va a ver siempre sesgos, ¿no? Positivos o negativos. Y luego, bueno, hay que analizar los datos. Ese análisis de datos se lo hace aplicando, luego de aplicar las encuestas, tabular los datos en función de programas estadísticos, que puede ser el CPC, estadística, Excel, cualquiera. Construimos con esos datos un valor de curva de demanda, es decir, las disposiciones a pagar no son otra cosa que eso, una disposición a pagar por algo que lo reflejamos como cantidades y precios. Entonces, nosotros ahí vemos cuáles son los montos que las personas están dispuestas a pagar. Tendremos una columna. Esa columna, que ya les voy a hacer ver, después de eso podemos agruparla de mayor a menor a los datos y ver qué cantidad de personas están dispuestas a pagar poco y qué cantidad de personas están dispuestas a pagar una cifra alta. Entonces, condice y coincide perfectamente con la curva de demanda. Entonces, la integral debajo de esa curva es toda la sumatoria de casos de personas que están dispuestas a pagar. Entonces, ahí yo agrupo, unifico todos los valores en un solo valor. Por eso dice que la sociedad, para encontrar el valor de una sociedad, hay que
agregar, o sea, sumar, agregar, juntarlos a todos para obtener el valor del excedente del consumidor o el valor de la disposición a pagar desde un valor cero, ¿sí? Desde cero hasta el máximo. Eso es el valor del excedente del consumidor total de la población, y si lo divido entre n, obtengo el valor individual. Esta es una tesis de grado que lo ha realizado Romina Díaz, dirigida por mí, en el año 2005 creo que ha sido, y ella aplicó valoración contingente y su aplicación en el uso medicinal de la flora autóctona, en una zona de Guasayán, en Huampacha, en donde ha encuestado a 30 familias de 200 familias, preguntándoles los usos y qué problemas de salud podían resolver con esta cuestión. Los valores que ella ha encontrado en aquel momento eran de 28.000 pesos, 466, no me acuerdo cuánto estaba el dólar, pero se lo puede convertir tranquilamente. Y un valor global de 341.000 pesos anuales. En lo que respecta al valor individual era de 142 pesos, y estas cifras representan el valor económico de las propiedades medicinales de la zona de estudio. Aquí tenemos una distribución, digamos, de todos los casos en donde ya vio qué cantidad de personas o familias usaban la tusca, el paico, el mistol, etcétera, etcétera, para diversos casos, y cuáles eran las enfermedades más comunes que trataban. Entonces, la tos, la mayoría de las plantas eran para la tos, problemas digestivos, empacho, etcétera, etcétera. Después ve aquí, relacionamos qué plantas veían, qué solución o qué problema de salud lo solucionaba. Vemos aquí que la jarilla, por ejemplo, sirve, la segunda, de abajo, para cicatrizante, para resfríos y para tos. Entonces, ¿quién se imaginaba? Bueno, el trabajo que ha hecho ella es un trabajo etnobiológico económico, porque ha averiguado toda la parte de las plantas, los usos, la disposición a pagar. Es una tesis espectacular. La cuestión es que después ella encontró valores de disposición a pagar, ¿sí?, de 341.000 pesos, y valores de disposición a recibir una compensación si esas plantas dejaban de tenerlas disponibles esas personas. ¿Sí? Uno, cuando va al campo, dice, che, mira, hay una planta, me es útil esa planta, la llevo. Ahora, si le dicen, si vos tuvieras que pagar por esa planta y te es útil, ¿pagarías? Sí, tanto. Eso se ha averiguado y lo hemos hecho a disposición a pagar. Ahora también hacemos el mismo análisis, pues diciendo, mira, esta planta, como la tengo aquí, la levanto, es gratis, perfecto, es libre. Ahora, si vos no la tuvieras, primero, si viene alguien y te la quita, suponte, de hecho, miren, fíjense, ahí en Huampacha, nosotros fuimos a visitar, teníamos que hacer las encuestas, y Rosmina me decía, profe, pero ya tenés que ir varias veces, porque voy a ir una vez, eso de Huampacha está que aquí a, creo que a 60 kilómetros, no me acuerdo, pero yendo a Catamarca, eh, voy a ver una familia o dos, voy a tener que ir la semana que viene de vuelta. Bueno, entonces vamos a hacer una estrategia, le digo. Vamos a llamar a la escuela, vamos a hablar con la directora de escuela, le contamos el proyecto, viene que haga una reunión de padres. Llamó a los papás. Ahí nomás, pum, hicimos 33 encuestas al toque. Es una buena estrategia. Entonces, ella les explicó un poco de qué se trataba y los padres, pum, contestaron. Y después les dijimos, supónganse que por acá va a pasar una ruta, que va a ser un camino de acceso al dique de Termas de Riondo. ¿Cuánto estarían dispuestos a recibir como compensación el hecho de perder todas las plantas que hoy las tenemos disponibles? Nos dieron la respuesta. Eso está en la columna que dice DAC, abajo. 68.000 pesos era en ese momento. El excedente del consumidor individual era de 28 pesos. ¿Sí? 28 pesos, bueno, en aquel momento no me acuerdo cuánto estaba el dólar, pero para tener una idea del valor de hoy, ¿no? Entonces, sí se puede eso. Otro trabajo en el 2008 lo hizo una chica, Natalia Guerrero Maldonado, venía de la Universidad Politécnica de Madrid a hacer su trabajo de tesis aquí, en Santiago, bajo mi dirección, y ella hizo uso y valoración de plantas medicinales y tintorias.
presentes en Santiago del Estero. También hizo 80 encuestas para plantas medicinales, 35 para plantas tintorias, y de ahí hizo la aplicación de los coeficientes de variación para encontrar el tamaño de la muestra. Encontró que el tamaño de la muestra piloto andaba el tamaño de la muestra piloto, lo que ella iba testeando, primero con 20 sacaba esos valores para 30 y luego vio que se estabiliza el valor de, eh, a ver cuál era lo que ella miraba, el n sub 0, ¿sí? Fíjense, la última columna, 55, o sea, ella con 20 encuestas hizo un análisis y le decía, deberías hacer 55. Cuando he hecho 30, he dicho, deberías hacer 28. La cuestión es cuando hizo, perdón, a medida que iba, tenía esos valores de n sub 0, ahora me acuerdo. Cuando hacía 40 encuestas, vean que el valor de 55 pasaba a 28, después disminuye a 16 en la columna de la derecha, ¿no? Disminuye a 13, a 11, a 8 y 8. O sea, como que se estabiliza. Cuando se estabiliza, me va diciendo que entre 70 y 80 encuestas está bien. ¿Sí? Ella hizo 80. Porque si ella hacía 100, el valor iba a andar en 8, el N0. Entonces, no hay que trabajar de más, porque es costoso. Entonces, ella hizo todo ese estudio, lo mismo para la muestra piloto de, de las plantas tintorias, también pareció, y este es un modelo de encuesta que ella ha aplicado, ¿sí? Desde quien le he enseñado, también otro estudio etnobiológico, social, económico, ambiental, pongamos todos los adjetivos, también un trabajo formidable en donde qué color obtenía a partir de qué parte de la planta, qué especie y qué forma la utilizaba y en la época de recolección. Tiene una información asombrosa, todavía no lo hemos publicado todo, pero lo vamos a hacer porque hay cuestiones que no tienen nada que ver con la, o sea, con la, aquí por ejemplo en esta, no tiene nada que ver con, con lo que está dispuesto a pagar, pero simplemente es un estudio, digamos, muy, muy interesante, ¿no? Para todos los colores. Después veía qué colores obtiene. Bueno, una serie de encuestas que ahí sigue un poco borroso, pero el documento está disponible en internet. Yo si les interesa leer, se los paso después. Después ella encontró que para las plantas medicinales, algo parecido a la otra tesis, también todas las enfermedades que analizaban, cuáles provenían del monte, cuáles provenían de, de localidades vecinas, si las tenían aquí, las iban a traer. Bueno, las especies de las plantas medicinales y los usos. Y aquí está, disposición a pagar, disposición a recibir una compensación, el mismo planteo que el anterior, y aquí ven una curva abajo a la derecha, que es una curva de demanda, en donde vemos la cantidad de casos abajo, en el eje X, y la disposición a pagar en el eje Y. Entonces ven que hay muy pocas personas que estaban dispuestas a pagar 100 pesos en ese momento, hoy no sé cuánto será, y muchas personas que estaban dispuestas a pagar menos de 20 pesos. Entonces, con eso teníamos los valores que hoy por hoy, en pesos, bueno, eran 19 y un total anual de 26.000. Para que tengan una idea, comparado con los 19, es una cifra interesante, ¿no? Nuevamente, especies que más colorean. Bueno, aquí está para plantas tintorias, el anterior fue para plantas medicinales. También para plantas tintorias obtuvo un valor de 61.000 pesos. Ahí estaban las muestras de lo que ella había andado visitando en la zona. Bueno, realmente trabajo muy bueno. El otro de los métodos que se emplea es el del costo de viaje. Este es un poco más sencillo porque simplemente se les pregunta a las personas cuánto han gastado para llegar hasta cierto lugar. Este método lo hemos aplicado en Termas de Riondo para mi tesis de doctorado, también con estudiantes de la carrera de ecología. Lo que aquí hace es emplear encuestas individuales. Preguntamos sobre preferencias reveladas o que ya han sido ejecutadas o expresadas. Emplea métodos reales como por ejemplo el valor del combustible. Entonces yo le digo, ¿cuánto ha gastado en combustible usted en llegar hasta aquí? Tanto. Listo. Ese es el valor que esa persona le otorga al bien que va a visitar. Obviamente me sirve para verificar valor, por ejemplo, de espacios naturales, ruinas, monumentos naturales.
no cuestione como el color digamos, la propiedad tintoria de una planta. ¿Sí? Entonces, aquí como ven, no podemos aplicarlo a muchas cosas, ¿no? Pero ese método lo ha aplicado un tesista de maestría en Tucumán, haciendo la reserva del valor del potencial ecoturístico de la reserva Orcomolle. Ahora él ha sacado un libro, ahora estamos escribiendo un artículo para una revista. Yo soy del año 2000. Miren chicos, tengo tantas cosas que no alcanzamos a publicar todo lo que obtenemos con los estudios, porque realmente es una información abundante, ¿no? Pero bueno, Santiago Silva se llama, el licenciado biólogo, perdón, de la ciudad de Tucumán. Él hizo el estudio basándose en un método de valoración contingente y también basándose en el método de costo de viaje. Él averiguaba en la en la reserva Orcomolle de dónde venía cada uno de los visitantes e hizo la división de la ciudad de Tucumán en zonas. Entonces, las zonas más alejadas, o sea, puso como eje o como punto concéntrico la reserva y hizo círculos alrededor de la misma en un mapa en donde iba generando zonas. Obviamente la zona 1, la más cercana, y la zona, no sé, 4 o 5, la más lejana. Entonces, le preguntaba a la persona de dónde venía y le decía, vengo de Yerba Buena. Y al otro vengo de Van del Río Salí. Entonces, obviamente, hay diferencias de distancia considerables. Entonces, preguntándole de dónde venía, ya él tenía un valor estimado, porque él había hecho un valor promedio de cada zona. Incluso después había zonas extra Tucumán, en donde abarcaba Santiago del Estero, Córdoba, Termas, por ejemplo, Catamarca. Entonces, ¿usted de dónde viene? De la provincia de Córdoba, listo. Zona tal, valor tanto. O sea, eso es para facilitarlo. Y la otra es lo individualmente, donde calculaba los kilómetros, un laburo también grande para hacer el cálculo por individuo de la valoración. Él ha concluido que no había diferencia, digamos, significativa entre uno y otro, ¿no? Para hacerlo individualmente o zonalmente. Lo que se hace aquí, lo que les acabo de comentar, también hace una encuesta, perdón, una curva de demanda, porque es lo que la persona ha pagado por una demanda de un servicio que lo va a buscar en un parque o en una reserva. Y yo lo he hecho aplicado en Termas de Riondo, mirando el costo de viaje de las personas que venían hacia el lago de Termas. Eso ha sido en el 2001. Y después he dirigido una tesis de otra persona que he hecho en el Parque Nacional Los Cardones, también costo de viaje, de los servicios de provisión, servicios recreativos del parque, tomando incluso turistas alemanes, holandeses, bueno, trabajo también interesante que eso sí ha salido publicado en un libro. Después de eso, el análisis es parecido al anterior. ¿Qué tiene en cuenta aquí? Cuestiones de costos que son los costos ineludibles, que son los costos que no se pueden evitar, como por ejemplo alimentación, peajes, con el combustible obviamente, y costos discrecionales, que son los costos en donde los agregamos o no en el análisis. Porque originalmente, en el año 47, Harold Hotelling hizo el estudio y él medía solamente el combustible, o sea, la gasolina, como dicen los yankees. Medía solamente la gasolina que gastaba en llegar un vehículo a tal lugar. Imagínense, en 1947 no había motores 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. Había un motor X. Entonces, hoy en día, si nosotros medimos el combustible en un auto híbrido, se nos complica. Entonces, de ahí hay otra gente que dice, che, ¿qué hacemos? ¿Medimos el gas? Yo he medido a los que venían con gas, el consumo en gas. A los que venían con gasoil, el consumo en gasoil. Y a los que venían en nafta, el consumo en nafta, en función del tipo de motor. O sea, mi trabajo también ha sido de hormiga. Y también debemos decidir si incorporamos la amortización, el desgaste, una eventual multa.
Todo eso forma parte del costo del viaje. Entonces, ahí vienen los que han empezado a distorsionarlo, pero el método puro, como lo denominan ellos los técnicos, es el primero. Entonces, tomemos un valor que es el del combustible. Luego está el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo, el costo de oportunidad que yo tengo de haber ido a visitar Telma y haber cerrado mi negocio de la joyería en Buenos Aires? He perdido de ganar plata. Bueno, ¿lo cargo también o no? Bueno, todas esas cuestiones han derivado en cientos de artículos científicos que dicen que sí, que no, que sí, que no. Bueno, la cuestión es que el método se lo sigue usando. Y también el valor del ocio, digamos, las horas muertas, entre comillas, de trabajo que yo estoy disfrutando, ¿no? Bueno, esas modalidades que les digo se hacen por zona o de demanda individual, se construye una función de demanda que es esta, tiene todos los casos. También puede ser una función de demanda zonal o una función de demanda individual y se logra luego sacar el valor de, en este caso no es el excéntrico consumidor, pero sí tiene un valor que se llama variación compensatoria, pero no viene al caso, es un número que me dice que esta persona, por eso lo que dice tesis Paola es el tesis de la zona del Parque Nacional Los Perdones. Esta persona está dispuesta a pagar, o perdón, esta persona ha pagado, ha gastado en llegar hasta aquí tanto. Después se hace la extrapolación a toda la población y se puede saber el valor del parque en los servicios ecosistémicos de recreación en un año. Y lo bueno es que si uno tiene eso anualmente, puede hacer una proyección en el tiempo, para el futuro. El otro método, vamos a ver cuatro nomás. El otro método, este es el penúltimo, es método de precios hedónicos. El método de precios hedónicos está asociado con la palabra hedonismo, tiene mucho que ver con el placer, con el disfrute de algo, ¿no? Esto está asociado, y lo explico fácilmente para entender, que si nosotros compramos una casa, no solamente adquirimos los metros cuadrados que compramos, sino también el entorno. El entorno. El entorno juega un papel importante en el precio de la casa. Entonces, cuanto más alta sea la casa por el entorno, perdón, cuanto más alto sea el precio de la casa por el entorno, implica que el entorno es bueno. Y si ese entorno lo analizamos desde el punto de vista ambiental estrictamente, vamos a ver que es bueno. O puede ser malo, y aquí viene la cuestión, profe me está haciendo el jueguito. Obviamente el precio de la vivienda, un precio bajo, también puede estar asociado no solamente a la vivienda en sí, sino al entorno. Pongamos un ejemplo. Tengo el pizarrón aquí, pero imaginemos esos barrios nuevos que produce el IPBU. En cualquier lugar de la Argentina, ¿no? Aquí se llama IPBU, en Tucumán no recuerdo cómo se llama, pero también hay casas que son todas igualitas, todas exactamente iguales. Todas tienen el mismo valor de mercado, ¿sí? Uno se anota en la casa, le dan la casa y paga mensualmente la cuota hasta que termine a pagar. Inicialmente son todas las casas iguales, todas tienen el mismo precio. Ahora, las de la derecha, imaginémonos en nuestra mente, las de la derecha están al costado de parques, hay un río, hay zonas de camping, zonas para comer asaditos, tomar mate. Y las otras que están una está hacia el sur, pongamos un caso hacia el sur, está el parque ese. Y hacia el norte es una zona en donde ha sido o es usada a pocos metros o pongámosle 1 kilómetro, ¿cómo se llama? Un basural en donde la municipalidad va a arrojar la basura. ¿Valen lo mismo las casas si son todas iguales? Y no, porque la que está cerca del basural va a valer menos que la que está cerca del río, que va a valer más. O pongamos la misma situación en donde tenemos un río perfectamente y del otro lado, en la parte norte, tenemos un cementerio. Obviamente la que está cerca del cementerio va a tender a valer menos que la que está cerca del río.
Pero ¿qué pasa si ese río desborda todos los años? Como sucede en Calamuchita. Prefiero ir a vivir cerca del cementerio. Como ven, es totalmente relativo esto. Pero ¿qué estamos midiendo ahí? La calidad ambiental. ¿Sobre qué? Sobre el valor de la casa. ¿Sí? Entonces, poniendo un valor estándar de las casas, que sea, por ejemplo, 1.000.000, si la casa cerca del río, en un río que no se inunda, que no desborda, vale 1.300.000, estoy valorando los servicios ambientales de esa zona verde con el río en 300.000. Está por arriba el valor de la casa. Y si la casa que estás pegado al basural valía inicialmente 1.000.000 y yo no estoy dispuesto a pagar más de 500.000 por esa casa, entonces el valor negativo de ese ambiente es 500.000 pesos. Como ven, es sencillo. Cuestión es aplicar la técnica. Hay una técnica, una metodología que la ha propuesto Lancaster en el año 66 con encuestas a personas, usando una técnica indirecta que es basada en el mercado inmobiliario, en este caso, emplea preferencias reveladas, porque yo puedo decir, yo he comprado esta casa y he pagado tal cosa. Y también puede usar preferencias declaradas, donde dice, estoy dispuesto a pagar más por esta casa que por aquella que está cerca del cementerio, y pago más por esta que está cerca del río. ¿Sí? Entonces, puedo valorar atributos ambientales asociados a un bien, como es el inmueble, una casa. Valora calidad de aire, exposición a ruido, malos olores, riesgos ambientales, calidad de agua, etcétera, 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 etcétera. Ese precio, bueno, aquí hay unos dibujitos, que esto me lo han dado los españoles que estuvieron en ese curso, en donde tenemos dos viviendas de características iguales, pero una tiene árboles alrededor, por lo tanto, con los árboles va a ser un valor adicional. Entonces, la cobertura vegetal o la presencia de un parque cerca de esa casa le adiciona un valor a la casa comparado con uno que está a 4 cuadras del parque. De hecho, hay estudios que dicen que los parques, o sea, valoran parques no solamente en función de lo que valen las casas cerca de los parques, sino también valoran parques en función de la cantidad de cómo, a ver, es un estudio que lo he leído cuando me dieron una vez, se haga un cálculo del valor de una plaza. Si uno hace un estudio radial desde la plaza y se va caminando hacia el norte, sur, este y oeste de la plaza, va a ver, haciendo encuestas, que el nivel de personas con estrés aumenta a medida que nos alejamos de la plaza. Que significa que el que vive cerca de la plaza tiene menos estrés. Por el hecho de cruzar la plaza para ir a trabajar, por el hecho de cruzar o de sentarse a tomar un mate cerca de la plaza porque vive cerca. Lo mismo es para un parque. Entonces, como ven, estrategias de valoración tenemos muchas. También hay otro estudio que dice que han hecho mediciones que a medida que nos alejamos de la zona de los parques, encontramos más gente con obesidad. Y tiene una lógica, porque la gente que vive cerca del parque sale a caminar, va a correr, y otros van a tomar mate, obviamente, ¿no? O sea, no es un patrón, va a tomar mate con tortilla, no es un patrón, digamos, único, ¿no? Sino que se da una mezcla de cuestiones. Ahí vemos, por ejemplo, 4 torres distintas. Hay un estudio también que en Buenos Aires en 3 torres en diversos lugares de la ciudad. Unas torres estaban cerca de una cancha de fútbol, en una zona de bajo nivel adquisitivo. La misma torre, o la misma empresa constructora, en una zona de microcentro y otra en una zona residencial, cerca de un parque. Las tres exactamente iguales en valores de la construcción, los departamentos idénticos, pero unos valían más que otros. ¿Por qué? Porque estoy pagando la zona. Entonces, pagar la zona, decimos que pagar una zona, esa zona es cara para vivir, significa que no solamente hay gente con poder adquisitivo alto, sino que la gente que va a pagar esos lugares va a pagar el ambiente urbano que la circunda. Seguridad, ruido, malos olores, presencia delictiva, todo eso. ¿Sí? Existen métodos combinados que han surgido de estudios, hay otros métodos basados en costos, basados en producción, que los van a ver aquí, son sencillos, chicos. Y está uno que yo he presentado en mi trabajo
de tesis, este también lo puedes leer, está bueno, que es el método variación de Producto Bruto Interno. Esa ha sido mi tesis doctoral, en donde yo me he basado en valorar servicios de bosques o de áreas protegidas, por ejemplo, sin necesidad de hacer encuestas, ni mediciones, ni nada. Simplemente miro en el Producto Bruto qué cantidad de dinero se destina para los parques nacionales y ahí tengo una valoración de los parques nacionales. ¿Qué cantidad de dinero se ha destinado para la conservación de recursos, por ejemplo, servicios ecosistémicos, que lo prevé la ley 26.331 de protección de bosques? Indirectamente, digamos, la esencia, la idea, yo la he presentado previamente como modelo de valoración. Entonces, yo digo, ¿cuánto del PBI se destina a proteger los bosques? Es lo que la sociedad le otorga como valor al bosque. No he hecho encuestas. Simplemente es una decisión de gobierno que ha sido tomada por representantes en las cámaras que han optado por destinar una X cantidad de dinero del Producto Bruto para la conservación, o para la recuperación, o para la preservación de algo, como puede ser parques nacionales. ¿Sí? Entonces, bastará mirar la cifra de Producto Bruto para ver cuánto se destina a la conservación y protección de recursos. Entonces, y eso me permite ver cuánto históricamente del Producto Bruto se ha destinado para la conservación de bosques y cuánto en el futuro se podrá destinar. Y obviamente, dependiendo de los gobiernos que tengamos de turno, de los que han estado, de los que van a venir, eso va oscilando. Por lo tanto, la percepción de la sociedad respecto a la conservación de los recursos naturales también se visualiza en el resultado de las elecciones. ¿Sí? Ahí dejo el mensaje. Entonces, si nosotros apoyamos a la conservación de los recursos naturales, hay políticas y hay gobiernos que orientan dinero para eso y hay gobiernos que no. Por lo tanto, también es un reflejo de la percepción de la valoración de la conservación del recurso, los resultados de las elecciones, que curiosamente viene a coincidir en una situación que va a pasar la semana que viene, ya prácticamente no falta nada, ¿no? Bueno, aquí termina el tema de valoración. Este es un tema sumamente complejo que he tratado de reducirlo aquí a 2 horas. Como les digo, hay libros, hay mucho escrito de esto y bueno, quedo a disposición por si surge alguna duda, alguna inquietud que puedan tener a lo largo de la materia, a lo largo del práctico. Hoy voy a verlo con Rocío, ahora el práctico, para que lo liberemos, para que lo puedan resolver para la evaluación. Como les digo, este es el tema que más me puede a mí. Vivo comprando libros, artículos, leo, escribo. El tema de valoración es un tema que afortunadamente me llaman de varios lugares porque no hay gente que se dedica a esto. Y es más, he dado cursos en el colegio de abogados, en la cámara, en la, ¿cómo se llama? Cámara forense, no me acuerdo cómo es, bueno, caja forense, en donde están los abogados que analizan todas estas cuestiones de las pérdidas ambientales, inundaciones. La vez pasada me ha tocado hacer una valoración de el impacto que generaba el humo, escuchen bien esto, el impacto que generaba el humo de un basural que se prende fuego de la nada, porque a veces hay cuestiones, la basura misma tiene lata, vidrio, que con el sol, bueno, generan reflejo, concentran la luz en un punto, genera calor y se prende fuego. Y ese fuego ha generado humo, porque el humo de la basura, ustedes saben que no es un humo transparente y lindo, que ha generado un choque con la muerte de una persona. Entonces dice, ven que es una cadena, ¿no? Entonces la persona que ha chocado, digamos, una persona iba en un vehículo y cuando ha visto ese humo, ha bajado la velocidad del vehículo y atrás, no, de frente venía un camión de caudales, peor, más complicado, camión de caudales que venía con una velocidad interesante y se lo ha chocado el vehículo.
Imagínense, un auto era un Corsa, un auto chico, manejado por una mujer. El camión de caudal es un camión sumamente pesado porque es blindado. Imagínense el resultado, murió la mujer. La cuestión es que ella le ha hecho el juicio a la empresa de caudales. No tiene la culpa en la empresa de caudales ni nada, tiene la culpa del basural que se prendió fuego y que generaron un humo. Si no hubiese habido ese evento, no hubiese habido accidente. Entonces me hacen a mí que haga un estudio del valor, varias cosas más, para la municipalidad de la ciudad de La Banda, porque le hacían un juicio a la municipalidad, un lío legal tremendo. Entonces los abogados también les interesa saber de estos temas. Así que por eso los dejo, es un tema apasionante, es un tema que no tiene un límite, uno empieza a mirar y bueno, puede aplicarlo en cualquier situación, en cualquier realidad urbana, rural, de ricos, de pobres, eh, de países desarrollados, países no desarrollados. Cuando termino mi tesis, cuento una última anécdota y lo dejo. Termino mi tesis en el 2001, defiendo, y en el 2002 o 2003, ¿se acuerdan de ese accidente del huracán Katrina? Capaz que eran chicos algunos, ¿no? Pero bueno, eso ha sido en Nueva Orleans, un huracán que ha devastado todo. Pongan huracán Katrina y les va a aparecer todo lo que ha pasado. Eh, Me dice mi director de tesis que estaba en España, él era español, yo estaba ya en Santiago aquí, y había vuelto y me dice, Miguel, mira, me han llamado porque de Estados Unidos están buscando gente que sepa hacer valoración, en este caso de daños, del huracán Katrina, dice. Yo no puedo ir, he dado tu nombre y de otros dos tesistas más que estaban de España, que han hecho tesis también de economía ambiental. Si quieres ir, me dice, van a pagar, no me acuerdo si era como $50.000 en 3 meses. Y esa creo que era la cita. Antonio, le digo, me parece buenísima la oferta, pero bueno, yo no sé inglés. No tienes que hablar mucho, me dice en ese momento, no sabía inglés. No tienes que hablar mucho, simplemente andar, dice, en unas lanchas o en unos botes, mirando, sacando fotos y después hacer un análisis de las pérdidas y la cuantificación. Y me dice, pero te aclaro una cosa para que no piense que te voy a engañar. Eh, en Nueva Orleans, los cementerios no están enterradas las casas. Entonces vos vas a andar en medio de cadáveres y de cajones. Antonio, gracias, le dijo. Pero imagínense cómo es necesario poder cuantificar eso, ¿no? Por suerte no me he ido. Por suerte no me he ido. Después sé que han salido daños siderales en la cifra, porque no solamente en Nueva Orleans ha pasado que no solamente el agua ha arrasado, el huracán ha arrasado, inundaciones también se han generado, las cuestiones que tienen que ver con lo estructural, digamos, ¿no? Infraestructura, sino también en lo cultural. O sea, han estado varios años poder reconstruir esa cultura y viene aquí el tema de los cementerios, por eso, porque para ellos es toda una fiesta cultural del jazz cuando llevan a una persona en el cajón hacia la tumba. Entonces han perdido mucho dinero de turismo, de cultura, costumbres culturales que se han perdido. Bueno, entonces la valoración que había que hacer era integral. Y hoy en día no sí se me iría por $50.000 a una situación así. Hoy en día se puede hacer ese mismo cálculo y de hecho hay gente que lo hace en las guerras, con lo que pasa en en Gaza, por todo el conflicto entre Israel y Palestina, tenga razón quien tenga. Más allá de eso, el daño ambiental, cultural, social, psicológico, se valora. ¿Sí? Así que bueno, les dejo eso como inquietud. Como les digo, nos vamos a comunicar ahora por el grupo, donde le voy a poner el evaluativo para que lo puedan resolver. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Si se han ido o no han estado en algún momento, esto está grabado y después voy a subir el video a la plataforma. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos.
Gracias, profe. Chao. Nos vemos, chicos.